Listo. Muy bien, arranquemos. Hace 8 días les explicaba que la segunda fase de un proceso de investigación, cualitativo, tiene la posibilidad de hacerse de muchas formas. He allí la enorme diferencia que existe con los procesos de índole cuantitativo, que tendencialmente tienen unos estándares muy métricos que te están condicionando la sistematización y el tratamiento de los datos. En investigación cualitativa, la segunda fase de un proyecto de investigación tiene la particularidad de ser altamente diferenciada de acuerdo a las cualidades mismas del investigador, como también a las consecuencias positivas o negativas que tuvo del trabajo en campo que hizo ese investigador con su trabajo, con su proyecto. De tal forma que eso podría verse como una virtud o también podría verse por lo contrario, ¿cierto? Como algo negativo. Aquí lo que vamos a intentar comprenderlo es más como una virtud. ¿Por qué? Porque el trabajo de lo cualitativo en lo social implica que no solamente usted tenga unas técnicas flexibles, sino que usted como investigador lo sea. Y si usted como investigador no es flexible en los procesos de investigación, va a tener problemas para hacer investigación cualitativa. Entonces, esto significa que vamos a tener esta muestra que les tengo aquí en 5 pasos, pero usted también podrá encontrar en otros textos de investigación cualitativa otras formas de desarrollar la segunda parte de un proyecto de investigación cualitativa. Wilfer, recuérdenos, ¿cuál es la primera parte de un proyecto de investigación cualitativo? Todo aquello que llamamos en su momento anteproyecto. Al anteproyecto, o sea, la justificación, el estado del arte, el marco teórico, marco contextual, marco normativo, el planteamiento del problema, el diseño metodológico, el plan de análisis, los aspectos éticos y administrativos. Sí, todo eso es un anteproyecto de investigación. Se le llama anteproyecto porque la sociedad misma y las organizaciones han condicionado la aprobación de las investigaciones a que exista primero una propuesta. Esa propuesta se llama anteproyecto. Luego del anteproyecto viene la gestión del proyecto, por eso se le llama segunda fase. Bien. En la segunda fase, hace 8 días yo les decía, tenemos un trabajo de campo, que literalmente, ¿qué es? Literalmente es aplicar las técnicas que usted diseñó en eso que llamó diseño metodológico. Y allí hay un problema enorme, y es pensar con base en ideales, diseñar metodológicamente el proyecto con base en ideales. ¿Por qué ese es un problema? Porque si usted lo proyecta con base en ideales, usted va a tener inconvenientes, porque la vida social a veces no se amolda a los ideales. Me explico. Usted dice, voy a hacer una entrevista a tales personas y eso lo voy a lograr en tal periodo de tiempo. Cuando usted sale a campo, usted se da cuenta que esas personas no tienen tiempo, no les quieren dar la entrevista, quieren que la entrevista sea rápida, quieren también que ustedes quieren que esas preguntas sean altamente respondidas, muy bien respondidas, con gran flujo de información, pero por el contrario,
la persona es muy concreta con sus respuestas y todo eso le preocupa a usted porque lo que usted añoraba no se está dando. Entonces, por eso lo que uno les dice a ustedes es, siempre piense en escenarios más realistas cuando diseñe su diseño metodológico. Piense en escenarios más complejos. Piense en situaciones que le vayan a demandar cierto nivel de flexibilidad mental a usted, porque va a implicar que en caso de que eso no se dé en el escenario real, usted tendrá que amoldarse a nuevas circunstancias. Entonces, el trabajo de campo, usted siempre deberá estarlo pensando con relación a y qué hago y cómo lo hago y cómo cambio y qué giros debo hacer. Pero tampoco es el ideal. ¿Cuál es el ideal? Que lo que usted planeó lo ejecutó. Eso siempre es el ideal. Entonces trate usted de amoldarse a ese ideal. Por eso entonces haga planeaciones realistas, que siendo realistas, efectivamente, y usted llega al mundo de la vida y empieza a aplicar su investigación y sea aplicable, sea entendible y finalmente logró lo que se había pensado lograr. Eso es supremamente importante a esta altura de la vida, puesto que va a ser que el cronograma le rinda y que por tanto los resultados se logren. Si no es así, lo que va a ocurrir es que usted empiece en un bucle que es recursivo y es qué hago, qué hago, qué hago, y se esté pensando constantemente en nuevas estrategias de resurgimiento de la investigación, cómo hacerla mejor, pero ese bucle recursivo puede entrar en un momento también que de generación de problemas o de distorsiones, cuando usted entonces empiece a hacer una investigación simplemente desestructurada, que no tiene lógicas, que no alcanza con los objetivos de investigación que se propuso, y entonces allí usted va a tener un problema muy puntual. ¿Cuál es? Que la investigación propuesta no se logre. Bien, pero no se logre, ¿por qué? Porque el investigador no fue capaz de visibilizar la realidad de lo que pretendía investigar. Bien, entonces, eso es importante. Para el trabajo de campo, también les manifesté que es muy importante que tuvieran en cuenta las categorías de investigación. Entonces, hace 8 días yo les explicaba qué eran las categorías y me detuve diciéndoles que había categorías previas y categorías emergentes. Que una categoría es una unidad de carácter conceptual, pero también era una unidad de carácter problemática y una unidad de carácter contextual. Que esa característica de la categoría, de ser conceptual, problemática y contextual, la hacía ser a su vez un elemento muy valioso conectado con la teoría que iluminaba el proyecto de investigación o que lo ilumina. De tal forma que nunca uno se desconecta de la fundamentación conceptual. Y esa fundamentación conceptual permite efectivamente desarrollar la investigación con la orientación de parte de los autores de una forma metódica. Bien, que las categorías, aunque usted diga de un objetivo específico apenas tengo una categoría, y de esa categoría saqué 2 subcategorías, que es como una especie de árbol, un árbol genealógico, un árbol de problemas. También en un ejercicio tipo heurístico, heurístico significa reflexivo en torno a preguntas, a cada categoría le corresponde una suerte de preguntas. En primera instancia, una sola pregunta, así como el objetivo específico, si usted lo transforma, es una pregunta. Cada categoría entonces corresponde a un conjunto de preguntas porque si usted lo está sacando de un sustento de carácter teórico, problemático, contextual, significa que en el planteamiento del problema usted ahondó mucho en esa teoría y pudo encontrar que allí había un conjunto de inquietudes de carácter teórico o de carácter problemático en torno a ese tema y que el contexto se los puede aunar mucho más. De tal forma que la categoría termina siendo un bastión de preguntas
suficientes como para yo tener un arsenal de defensa. Arsenal de defensa que lo tengo previo a salir a campo. Y ese salir a campo significa previo a hacer las entrevistas, previo a hacer las observaciones, previo a hacer los trabajos con los grupos, cual sea la técnica que usted haya diseñado y pretenda aplicar. Que cuando usted se va entonces a esa actividad propia de campo, usted tuvo que haber hecho un protocolo. El protocolo que usted hizo es efectivamente el conjunto de preguntas o indicadores que dan indicaciones que le van a permitir a usted tener un orden allá aplicando la técnica. Wilfer, en palabras coloquiales, sí, cuando usted va a hacer la entrevista, usted no se inventa las preguntas frente al entrevistado. Significa que en un papelito impreso o escrito a mano, usted se llevó las preguntas. Ese papelito se llama protocolo. Bien, esas palabras coloquiales. Entonces, usted tuvo un protocolo que tuvo una metodicidad organizada. Cuando se le hace una entrevista a un sujeto, esa entrevista a ese sujeto tuvo una relación directa con varios objetivos de investigación. Al igual, si le hizo la entrevista si hizo un taller, si hizo un trabajo en grupo, etc. Tuvo una implicación en los diferentes objetivos de investigación, más en unos, menos en otros, totalmente entendible. Bien. Que cuando usted va a campo, no solamente el protocolo de la entrevista o el protocolo de la observación o el protocolo del taller fue el instrumento, sino que también la grabadora fue el instrumento. Profe, yo tengo que colocar la grabadora en el anteproyecto, en el diseño de instrumentos, grabadora. Sí, también. Y también lapicero y papel y cartulina en caso de un taller y también. Y si necesita colocar un salón donde necesitaba congregar a la población, también. O sea, con pelos y detalles, cómo va a ser el tratamiento de esa técnica. Todo eso se llama recursos. Cuando entonces usted me describe con pelos y detalles, me está intentando asegurar o me está intentando garantizar el éxito de la aplicación de la técnica. Eso es muy importante. Y eso es lo que se toma con un facilismo que uno reprocha totalmente a los estudiantes o a los investigadores. ¿Y por qué lo reprocha? Porque ese facilismo trae como consecuencia que se haya perdido el tiempo y que los resultados esperados no se logren. Y eso entonces es peligroso precisamente para el éxito de lo que sigue ahí en adelante. Bien. Cuando usted entonces regresa a su casa supremamente feliz, a muchos les pasa lo que le pasa a los estudiantes cuando se gradúan de la universidad, que tienen su cartón, y al día siguiente dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué sigue aquí en adelante? Porque pareciera que ese es un tema nubuloso. Pareciera que en la universidad no se los enseñaron, que sigue ahí para adelante. Pareciera que se le olvidó, pareciera ser que no se cosechó. Aquí el plan de análisis empieza a tener un protagonismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entra en juego entonces una suerte de pasos que hacen parte del plan de análisis. Esos pasos pueden variar y hay muchas estrategias para hacer plan de análisis, muchas. Porque al ser una investigación de índole cualitativa, precisamente dependiendo de la modalidad como se aplicó la técnica, se tienen unos resultados muy valiosos o por el contrario no tanto. Bien. Paréntesis, me devuelvo un momento. Hemos hablado mucho de las modalidades, hermenéutica, fenomenológica, etnometodológica, etnográfica, IAP, compleja, pero quizás el momento más valioso para pensar una modalidad es en esta segunda fase. Cuando yo hago el trabajo de campo o cuando yo hago todo el plan de análisis propiamente del trabajo. ¿Por qué? Porque es que la modalidad es como si usted se colocara unos lentes.
y usted quiere ver la realidad con esos lentes. Se los colocó unos lentes amarillos, va a ver la realidad amarilla. Unos lentes altamente oscuros color negro, va a ver la realidad negra. Unos lentes verdes, va a ver una realidad verde, etcétera. Ya que hemos hablado mucho sobre esas modalidades de investigación, sepa y entienda que cuando yo salgo a campo y construyo un protocolo que sale de una técnica de investigación, necesariamente yo tendré en cuenta el protocolo. Es decir, yo estoy haciendo una etnografía y voy a hacer una entrevista. Y esa entrevista la hago como si fuera una etnometodología. ¿Qué va a pasar? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una etnografía, no una etnometodología. Oriente sus preguntas y las formas de hacer la entrevista como si fuera una etnografía. Al igual si fuese una hermenéutica, etc. O sea, eso quiere decir como consecuencia que las modalidades le están condicionando a usted la forma de las preguntas y la forma de acercarse a la población con la cual va a hacer la investigación. La modalidad es muy condicionante y este es el momento real de la modalidad, porque la modalidad es una filosofía. Ustedes se dieron cuenta. ¿Cuál es la filosofía del hermeneuta? Ya eso lo hemos analizado. ¿Cuál es la filosofía del fenomenólogo? Eso lo hemos analizado, etcétera, etcétera. Usted tendrá que asumir no solo en la forma de ser, sino en sus documentos y en la forma de procesar dichos resultados, la postura que se le está pidiendo que sea según la modalidad que usted consideró más pertinente para esa investigación. Bueno, entonces cierro paréntesis. Entonces usted tiene los resultados obtenidos en campo. Y de ahí para adelante también les explicaba que sigue la sistematización. En la sistematización les dije una modalidad o una forma más bien relativamente sencilla para sistematizar. Les dije una ficha técnica que también se llama ficha de contenido. Y entonces les envié vía chat un documento de María Omelia Galeano donde ella les explica a ustedes qué es una ficha técnica y les muestra el ejemplo. Entonces yo les decía, si usted hizo una entrevista de 1 hora a un sujeto X, usted vuelve a escuchar la entrevista y la escucha no tan desprevenidamente, porque usted ya la vivió. Ahora va a escucharla con toda la prevención del caso. Y usted va a tener al frente el protocolo de preguntas que le había hecho al entrevistado. Ese paso es de sistematización. Entonces usted empieza a escuchar la entrevista y usted encuentra que la pregunta 1 la contestó entre el minuto 2.30 y el minuto 4.10. Entonces al frente de ese protocolo coloca respuesta entre tal minuto y tal minuto. Y continúa así con cada una de las preguntas de dicho protocolo. O sea, está, abro comillas, desmembrando la entrevista. Fruto de que lo está escuchando en el audio. Pero también pueden salir algunos asuntos que son altamente importantes, pero que no son correspondientes a ninguna pregunta. O sea, asuntos que también pudieron haber salido a flote, interesantes. Y eso que estoy hablando inclusive de entrevistas semiestructuradas. Pero si estamos hablando de una entrevista abierta o a profundidad o una entrevista de cerca, allí ya entonces la metodología de sistematización es más rigurosa, porque implica que usted sea más metódico en poder recoger con pelos y detalles toda la información. Bien. Cuando usted hace eso, yo les decía, genere una ficha técnica y trate de desarticular la entrevista. Entonces le dice a otra compañera, mira, a usted le toca transcribir. Va a transcribir del minuto tal segundo, del minuto 3 con 10 segundos al minuto 5 con 20 segundos. Va a transcribir todo ese fragmento en una ficha técnica que vamos a denominar ficha 01.
En esa ficha técnica aparecen observaciones. Observaciones, por ejemplo, que ese sujeto se abstuvo de decir alguna respuesta, que las condiciones del espacio no eran las más apropiadas, que lo que dijo ese sujeto se relaciona con tal teoría, que algunos fundamentos teóricos de lo que se está hablando giran en torno a tal tema. También hay un espacio para las palabras claves que el sujeto haya dicho, palabras claves que son muy importantes con relación a las categorías de investigación que uno esté tratando, etcétera, etcétera. Y luego, usted hace entonces una secuencia de fichas. Entonces yo les decía a ustedes hace 8 días, si uno tiene una entrevista de 1 hora, ¿cuántas fichas puede llegar a sacar? Fácilmente 20 fichas. Entonces, si yo tengo 5 entrevistas y yo hago esa proporción estadística, entonces significa que uno puede sacar tranquilamente 100 fichas. Sí, tranquilamente puede sacar 100 fichas de unas 5 entrevistas. Entonces, ¿qué rol cumple la ficha? La ficha cumple el rol de describir con detalle lo que es valioso con relación al protocolo que tuve para aplicar la técnica. Cuando yo hice ese ejercicio, termino la sistematización y paso a un ejercicio de saturación. ¿Qué es el ejercicio de saturación? El ejercicio de comprobar. Compruebo. ¿Qué estoy comprobando? Estoy comprobando si lo que obtuve se corresponde con lo planeado. ¿Cómo hago un ejercicio de saturación? Lo hago haciendo un contraste. Ese contraste se hace con verificación, es decir, cojo la pregunta de tal protocolo y empiezo a establecer las respuestas obtenidas por parte de los diversos sujetos mediante las diversas técnicas aplicadas. Pues tengo tal pregunta, ¿dónde obtuve la respuesta sobre esa pregunta? ¿En qué técnicas? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Y lo hago como ejercicio, puede ser en una cuadrícula, donde en la primera columna coloco las preguntas, lo que estaba persiguiendo, y en la siguiente columna coloco dónde encontré toda la información que estaba persiguiendo. Y no solo dónde la encontré, sino también, no tengo que repetirla porque ya las tengo en fichas. Fichas que hice de la sistematización. Y así, y si encontré cosas adicionales que me pudieran dar elementos para categorías emergentes, también las coloco también en esa comparación. El ejercicio de saturación es un ejercicio muy importante porque es el que te permite o el que te obliga a devolverte a campo, a trabajo de campo. O sea, si se dan cuenta, estás acá y te toca devolverte a trabajo de campo y volver a aplicar técnicas y volver a recoger información, volverla a sistematizar y volver a encontrar si ya obtuviste lo que estabas esperando obtener. Si no lo obtuviste y no tienes tiempo, efectivamente puedes continuar. Pero puedes continuar siempre argumentando el por qué era muy difícil obtener la información o por qué ya no se podía obtener. Bien, entonces ese ejercicio de saturación es un ejercicio de comprobación, de verificación de la información obtenida. Altamente importante y es el que te permite efectivamente volver a hacer el esfuerzo por alcanzar lo que estabas pensando alcanzar. Cuando ya has obtenido eso, pasas a la triangulación. La triangulación es previa al ejercicio de escritura de resultados. La triangulación, les voy a mostrar de forma breve una exposición, es un proceso dialéctico, es un cruce de la información que obtuve. ¿Dónde la tengo? Ah, pues muy simple. La tengo en la saturación y no solamente la tengo en la saturación, la tengo en las fichas técnicas. Bien. Ah, profe, pero yo hice diario de campo. También. Y yo tengo otras modalidades. Por ejemplo, hice un árbol de problemas con los grupos. También. O sea, usted puede hacer sistematizaciones de diversas formas. Yo la forma que les estoy recomendando es una forma universal que se puede utilizar para cualquier investigación, pero usted puede tener otras formas adicionales. Entonces, usted selecciona la información obtenida del trabajo de campo.
Triangula la información por cada estamento. ¿Qué es un estamento? Un estamento es la población. Ejemplo, usted iba a entrevistar a padres de familia, iba a entrevistar a estudiantes, iba a entrevistar a profesores. Cada estamento es un bloque de esos, ¿cierto? ¿Y cómo que triangulo la información por estamento? Sí, resulta que usted le iba a hacer la entrevista a padres de familia, a profesores y estudiantes. Y algunas preguntas eran específicas para los tres. Eran específicas, no, eran transversales para los tres. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a comparar. La palabra triangular suena a tres, pero en realidad es una palabra que podríamos traducirla como comparación. Usted va a comparar la información obtenida entre esos tres estamentos. Ay, no, profe, yo solamente tengo un solo estamento. Yo solamente tengo el estamento estudiantes. ¿Listo? Entonces, el estamento estudiantes, usted lo tiene únicamente, pero ¿cuántos sujetos estudiantes tiene en una investigación cualitativa? Ah, son 12 estudiantes. Muy bien, entonces estamos hablando de que cada estudiante es un miembro, un sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, hasta sujeto 12, 13, son los sujetos que usted va a comparar. Usted va a comparar la respuesta que le dio el sujeto 1 con la respuesta que le dio el sujeto 2, con la respuesta que le... Así es un ejercicio comparativo. ¿Listo? Cuando usted hace esa comparación, tenga muy claro que esa comparación, que básicamente es la que tenemos aquí en el siguiente paso, cuando usted hace esa comparación, usted ahí básicamente está mirando las diferencias y las convergencias, o sea, las diferencias y similitudes, o las convergencias y diferencias. ¿En qué convergen? ¿En qué se diferencian esas respuestas obtenidas? Para usted poder hallar una respuesta a lo que usted está investigando. La gente, ¿qué opina sobre eso? ¿Qué piensa sobre eso? ¿Cómo lo piensa? ¿Cierto? Y luego, entonces, usted triangula la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos. ¿Y cuáles son los otros instrumentos? Pues efectivamente usted tuvo la aplicación de varias técnicas. Entonces, no es lo mismo cuando usted hizo unas entrevistas y usted comparó las respuestas entre las entrevistas que si usted hizo un taller y ese taller era un juego didáctico como para poder encontrar una información. Usted mira el resultado que le dio ese taller. Entonces usted va a comparar el resultado de la entrevista con relación al resultado del taller. Y ahí quizás no lo podría hacer tan metódicamente pregunta por pregunta, pero sí podría sacar unas reflexiones importantes que den respuesta a cada una de esas preguntas. Y luego hace una triangulación de la información con el marco teórico. Y el marco teórico en este caso funge o tiene el rol de ser el faro que ilumina la reflexión sobre el tema. Entonces, como es un faro, significa que ese faro le va a permitir a usted pensar en torno a las categorías que son objetos, problemas contextuales. Entonces las categorías entran aquí a tener un rol de participación muy valioso, porque ese rol de participación entra a iluminar precisamente el trabajo que se hizo, esa identificación teórica en el contexto, esa identificación problemática que me permitió a mí saber lo que piensa la gente o cómo se obtuvo la información, que es la técnica, sí me reveló una información importante. Aquí encontramos dos palabras que son muy importantes. Grábenselas, por favor. Una es información, otra es hallazgo. Son dos palabras claves en investigación cualitativa. En investigación cuantitativa hay una palabra clave que es dato. Dato. El dato es un elemento útil pero concreto. Es un elemento que generalmente se traduce en términos de carácter cuantitativo. En investigación cualitativa se prefiere abordar el término información, porque la información obedece más a la virtud de la cualidad. En cambio, el dato obedece más a la virtud de la cantidad. Aquí estamos hablando en virtud de la cualidad. Ah, ¿cómo así, profe? O sea que en una investigación cualitativa no salen datos. No, también salen datos.
Y si usted lo quiere ver entonces, salen datos e información, ¿cierto? Siendo la información lo vital o lo más importante de un proceso cualitativo. Pero no toda información es un hallazgo. Un hallazgo, como su palabra lo dice, es algo valioso, algo significativo, que permitirá generar la discusión sobre un tema. Eso es un hallazgo. Un hallazgo permite ver la realidad de forma diferente. Una información no. Una información quizás no sea tan relevante, quizás no sea tan trascendente, quizás no esté diciendo más allá de lo que es el sentido común. Un hallazgo permite ser una visión superior de esa información. ¿Y yo cómo consigo el hallazgo? Lo consigo de muchas formas. Lo consigo porque un sujeto me dio tanta información y tan valiosa que esa información terminó siendo un hallazgo. Pero también la consigo porque hago la triangulación, o sea, el ejercicio de comparación rigurosa, y encuentro que al hacer triangulación esa unión de varias información me va a generar un hallazgo interesante. Ejemplo, entrevisto a varios niños y encuentro que varios niños me están evidenciando un sentimiento y entonces eso me está hablando de hallazgo, me está hablando de un hallazgo que yo obtuve mediante la interpretación de la información obtenida con esos niños. Bien, sigamos por favor. Entonces, ese es el rol de la investigación, de la triangulación. No me voy a detener mucho, pero en eso terminamos hace 8 días. Ahora, eso es lo que les acabo de explicar, es lo que vamos a llamar plan de análisis. Plan de análisis. Ahora vamos a pasar a la escritura del proyecto. Entonces yo ya tengo la escritura del proyecto, perdón, ya tengo todo el plan de análisis hecho, metódico. Hice un trabajo donde yo en borrador hice todo un ejercicio de triangulación, donde hice comparaciones, donde fue un trabajo de campo, donde fue un trabajo de notas, un cuaderno de notas, donde estuve anotando todas las triangulaciones, hice todas las cuadrículas posibles para hacer comparaciones. Todo eso se llama triangulación. Y usted me dice, uy, listo, Wilfer, ¿qué sigue? Bien, sigue la escritura del proyecto. ¿Usted cómo puede escribir un proyecto? ¿Cómo finalmente hace la escritura científica? Primero se recomienda, obviamente, que la haga en normas APA. Y las normas APA no son un capricho de la sociedad científica, sino que son un estándar mundial precisamente para que eh, tengamos unos parámetros técnicos para evidenciar la información. Es lo primero. Lo segundo, hágalo en tercera persona. No hable en primera persona. Estuvimos haciendo recorridos por... Eso es primera persona. Se estuvo haciendo recorridos por... eso es tercera persona. Entonces, hágalo en tercera persona, no lo haga en primera persona. Eh, eh, hay estilos. Y allí no tengo forma de explicar ni de reprochar absolutamente a nadie, ni nadie seguramente se lo va a reprochar a usted, a no ser que usted esté trabajando en una clínica o a no ser que usted esté trabajando en algún lugar altamente técnico que le soliciten que la escritura sea altamente técnica. De resto, si usted va a hacer una investigación que no converge con una entidad demasiado técnica para ese tipo de asuntos, eh, ustedes tienen, acuérdense, un pie puesto en un lado y un pie puesto en el otro. O sea, ustedes pueden estar trabajando en una entidad altamente técnica o una entidad más social. Entonces la escritura puede ser quizás muy de estilo, su estilo, usted cómo escribe. Como ustedes, y lo digo en el sentido genérico, no en sentido particular, yo sé que aquí hay, en este grupo, puede haber grandes escritores y en ese sentido, para usted no va a ser nada difícil escribir, pero, pero para otros, como apenas están aprendiendo a escribir
y apenas están aprendiendo a reconocerse en su propio estilo, les recomiendo un libro que se llama La cocina de la escritura, lo consiguen en la web, de Daniel Cassani. Daniel Cassani plantea que para escribir hay que aprender a leer primero. Si usted no lee, y es lo que en algún momento les planteaba, si usted no acostumbra a leer, tampoco sabe escribir. Es un acto por consecuencia. Eso lo saben los maestros de primaria y los maestros de preescolar. Para aprender a leer, hay que aprender a escribir y viceversa. Si usted no lee, como consecuencia, tampoco va a escribir. Y usted dice, ay, pues yo sé escribir mi nombre. O si yo sé escribir un mail, no estamos hablando de esa escritura. No estamos hablando de esa escritura. Entonces, la escritura tiene que ver con el estilo que usted ha ido desarrollando. Y Daniel Cassani para eso entonces dice, lea de acuerdo a los estilos que a ustedes más les guste. Tenga en cuenta que una investigación, un ejercicio de investigación, al ser tan técnico, usted debe ser también muy concreto. Hay escrituras que son literarias y que son válidas para un proyecto de investigación en la medida en lo que se va a hacer. Es decir, ¿usted sobre qué me va a explicar? ¿Es admisible, y es una de las preguntas que usted debe hacerse, es admisible que haga una escritura más bien de corte literario en un trabajo de investigación? ¿Sí o no? Si es admisible, pues bienvenida sea. Si no lo es, le solicitamos que se restrinja a hacerla y que sea mucho más metódica para presentar sus resultados. Si entonces usted es literaria y tiende a ser más narrativa, por ejemplo, y en una narración, en una especie de cronología, usted va explicando cómo se llegó al fenómeno, a los resultados y posteriormente a los hallazgos, pues, y eso lo permite la investigación, permitido. Listo. Les voy a hablar de soluciones básicas, sencillas, pero también hay otras soluciones. Solución número 1. Toda la producción que usted elaboró de su anteproyecto, usted la puede reciclar para entregar en su proyecto de investigación. Entonces, lo que usted elaboró en su anteproyecto como presentación, justificación, marco teórico, que en el marco teórico hay un elemento que tiene que ver con estado del arte. El estado del arte tiene que ver con qué investigaciones se han hecho sobre el tema a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Y cómo se han abordado esas investigaciones sobre el tema que usted quiere investigar. Marco teórico que tiene que ver sobre todos los elementos de carácter conceptual sobre el tema que usted quiere trabajar, eh, marco normativo que tiene que ver con todas las normas que usted que giran en torno al tema, marco contextual que tiene que ver con el contexto en el cual usted va a interactuar para levantar la información, planteamiento del problema, que siempre les he dicho que que es deductivo, que parte de lo general hasta llegar a lo particular, que lo particular es la pregunta, que un planteamiento del problema siempre se hace en sentido de déficit, en sentido de necesidad, en sentido de inquietud, en sentido de angustia, en sentido de que hay una situación que impactar porque es problemática. Y por tanto allí las preguntas como ejercicio heurístico son supremamente valiosas, que la pregunta principal es la que se coloca al final y que esa pregunta final es el inicio de la siguiente parte, que es la construcción del objetivo de investigación. Y que el objetivo de investigación, al ser traducido de una pregunta de investigación, deriva en pequeñas investigaciones, que esas pequeñas investigaciones son objetivos específicos. Y que los objetivos específicos, si yo los traduzco, también son preguntas. Bien. Y que ahí entonces parte ya el diseño metodológico, cómo se va a hacer la investigación. En este caso, si yo voy a reciclar la información, si voy a reciclar esos elementos para entregar el proyecto, yo entonces no voy a decir cómo se va a hacer la investigación, sino cómo se hizo la investigación, cómo se analizó los resultados obtenidos, qué se hizo para enfrentar los asuntos éticos y administrativos de la investigación, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, yo reciclo todo eso. Cada elemento recogido del anteproyecto me va a conformar un capítulo, menos la presentación, que no es un capítulo, pero lo anterior es un capítulo.
Entonces lo englobo y es un capítulo, lo englobo y es otro capítulo. Bien. De esa forma, tengo ese primer momento escrito en capítulos. O sea, tengo la mitad del trabajo de grado. La otra mitad del trabajo de grado es la sistematización. ¿Es colocar todas las fichas técnicas? No. A no ser que sean altamente necesarias, evidenciarlas en el trabajo de investigación, en el cuerpo del trabajo de investigación. En caso de que no, ubíquenlas, por favor, en anexos, o sea, en la parte final del proyecto. ¿Qué, profe? Las fichas técnicas. Bien. Entonces, ¿qué capítulo sigue? Luego de ese primer capítulo. Ahora sí, una sugerencia demasiado simplista, no simplista, demasiado sencilla. Y es, ahora sí, eh, la pregunta, el objetivo específico número 1, al ser traducido en pregunta, nombre ese capítulo que sigue, como se llama ese primer objetivo número 1. La categoría, nómbrela también en forma de pregunta y colóquela como un título dentro de ese capítulo. Y las subcategorías como subtítulos dentro de ese capítulo. Bueno, y todo lo que yo trabajé de la triangulación, todo eso que usted trabajó, toda esa masa, le va a permitir a usted hacer una escritura explicativa que girará en torno a responder esas preguntas que usted se planteó. Muy bien, les quiero mostrar un ejemplo. Esta investigación, como les he contado, ya se entregó en el Tecnológico de Antioquia, va a ser publicada en forma de libro. Uso del concepto competencias para el diseño curricular de la educación superior en Colombia, análisis de documentos oficiales suscritos desde la Constitución del 91 hasta el año 2019. Bien. Esta investigación, entonces, tuvo sus momentos, pero quiero mostrarles aquí, esto ya se los compartí hace 8 días, esto era lo que llamamos las preguntas específicas y categorías de análisis. Yo le decía, esto es una categoría, esto es una categoría, la categoría número 1, esto lo tienen ustedes. Esa categoría la describo en forma de pregunta, ¿cierto? Bueno, eso ya se los había mostrado. Les voy a mostrar unas fichas técnicas. En esta investigación tenía la posibilidad de colocar las fichas técnicas o las fichas de contenido. Lo que pasa es que si las colocaba todas, me iba a quedar una investigación demasiado densa, demasiado problemática, demasiado difícil de trabajar. Para esta investigación se creó un filtro que fue descriptivo, interpretativo y a su vez explicativo. Ese filtro, entonces, me terminó dando que las fichas técnicas me sumaban más de 150 páginas. Fue demasiado difícil, entonces decidimos que la parte descriptiva y y la parte interpretativa la sacáramos y que quedara como anexos. Y que aquí, dentro de la investigación, simplemente colocáramos la parte explicativa. O sea, donde finalmente fue el resultado final del instrumento. Entonces decíamos, tabla 21 es esta. Y decíamos, ¿cómo se caracteriza la tabla? ¿Qué clasificación tiene la tabla? Y aquí colocamos análisis de sus tendencias con relación a las categorías de investigación. Entonces, era la parte final del instrumento que utilizamos para sistematizar. Fue un instrumento modificado a nuestra intención. Y entonces en esa modificación del instrumento dijimos, mire que aquí colocamos hasta página 4, página 6, página 7, página 8. Y dijimos, tiene que ver con la categoría 8 de investigación y tiene que ver con la categoría 9. Si se dan cuenta, entonces, aquí básicamente estamos reflejando toda la búsqueda que se hizo sobre el tema particular en ese documento particular. Reitero, esta investigación es de diseño documental. De igual forma ocurre acá.
cuando cada fragmento me va arrojando información. Y esa información la voy clasificando de acuerdo a lo que yo pretendía investigar. Esto es una sistematización altamente metódica. Luego, en otro ejercicio, verificamos que lo obtenido en este análisis de estos documentos si realmente nos permitía dar respuesta a las preguntas de investigación. Eso nos permitió entonces llegar a la fase de triangulación, donde empezamos a hacer un análisis muy metódico sobre los resultados que obtuvimos. Y empezamos a hacer el cruce entre este documento y el anterior documento, y entre este y el otro, y entre este y el otro, y empezamos a encontrar que la información sistematizada nos estaba revelando hallazgos muy interesantes que nos permitían ya responder las preguntas de investigación. Entonces, lo que hicimos, permítame avanzo rápido, lo que hicimos entonces fue coger, ahora sí, lo que hicimos fue después de ese capítulo de análisis de la información que consideramos como equipo de investigación que era importante meterla en el cuerpo del proyecto y no dejarla exclusivamente en el anexo, porque como esta investigación es de análisis de contenido, era importante reflejar el procedimiento que tuvimos y los resultados que obtuvimos de ese análisis de contenido. No todo el tratamiento de la información, es decir, no todo el instrumento, porque ahí no nos iba a dar, terminaría este trabajo siendo un trabajo de 500 páginas, sino exclusivamente las conclusiones, o sea, ese análisis de las tendencias que encontramos. Ya después de esos análisis, de esos resultados, abrimos un capítulo. Y ese capítulo lo llamamos argumentación o construcción de significados, a partir de la interpretación de las tendencias documentales. O sea, les traduzco las palabras. A partir de la triangulación que hicimos. ¿Cierto? A partir de la triangulación que hicimos, donde tuvimos en cuenta las categorías de análisis. Dicho de otra forma, interpretación de las tendencias de esos documentos, o sea, de la triangulación que hicimos, con relación a las categorías de análisis, vamos a hacer una argumentación o construcción de significados. Y ahí es entonces cuando la sugerencia que yo les hago de cojan el primer objetivo, y ese primer objetivo de investigación, conviértanlo en pregunta. Y esa categoría de investigación, la primera, conviértanla también en pregunta. Y con todo el material que tenían triangulado, o sea, todo ese ejercicio comparativo de todos los resultados que ustedes obtuvieron, con la aplicación de las técnicas, hagan una escritura en forma de trenzado. Y la mejor forma para explicarles qué es un trenzado es que piensen cuando las mujeres tienen ese cabello largo, o los hombres también, empiezan a tener varias trenzas y a cruzarlas paulatinamente una con otra. En ese ejercicio de trenzado, usted va a encontrar que empiezan a mezclar la trenza 1 con la trenza 2, la trenza 3. ¿Cómo así? Sí, usted tiene la primera trenza, que son los resultados de trabajo de campo. Tiene la segunda trenza, que es la teoría que les dice al respecto. Y tiene la tercera trenza, que es su percepción o sus reflexiones en torno a eso. Empiecen a hacer una escritura metódica. Cada trenza al interior de la misma se subdivide. ¿Cómo? Pues muy simple. Los resultados de trabajo de campo se subdividen de acuerdo a las técnicas aplicadas, a los sujetos que me respondieron, bien sean madres de familia, padres de profesores o estudiantes. Entonces, cada resultado me puede variar. De igual forma, la teoría no es única. Las teorías son variadas. Unas se contradicen a otras. Unas reflejan posiciones diferentes. Entonces, una trenza se me puede subdividir. Las interpretaciones que yo tengo pueden variar. Y así paulatinamente.
De tal forma que si yo continúo hacia abajo, hago un trenzado escritural donde yo hago un ejercicio de satisfacción o satisfactorio que me dé respuesta a la pregunta que salió de la categoría de investigación. De la segunda categoría de investigación, que también la traduje en forma de pregunta, hago el mismo ejercicio de carácter escritural. Y ese ejercicio de carácter escritural, efectivamente, aunado, me permitió entonces también responder parte de ese objetivo de investigación. Y la tercera categoría o subcategoría la traduzco en forma de pregunta, también la respondo y finalmente entonces termino el primer capítulo resultado del proyecto de investigación y paso al segundo capítulo resultado del proyecto de investigación. Que en este ejemplo que les estoy presentando, yo no hice un capítulo por aparte. Yo lo que dejé fue un capítulo grueso que me diera respuesta a todas las tres, a todos los tres objetivos de investigación. Así fue como yo lo hice. Ese capítulo grueso, entonces, lo llamé, me devuelvo para que me entiendan. Ahora, la sugerencia es, ¿puede hacer capítulo por objetivo de investigación? Sí, puede hacer capítulo por objetivo de investigación. Reitero, para este ejemplo que les estoy mostrando, yo lo que hice fue hacer un solo capítulo. A ver. Para este ejercicio, yo lo llamé argumentación o construcción de significados. A partir de la triangulación con relación a esas categorías que yo había diseñado. Bien sea las que precedieron el proceso o las que salieron emergentes. Luego de este capítulo, y que se respondieron los tres objetivos específicos, cuando yo respondo los tres objetivos específicos, ¿qué pasa? Termino la investigación. Pero entonces, el objetivo general, ¿yo qué hago? También puedo hacer un capítulo explicando el objetivo general. También lo puedo hacer. Y entonces, para este ejemplo, ¿yo cómo lo hice? Lo hice de la siguiente manera. Un segundito. Acá. Siguiente capítulo. Lo llamé Conclusiones y proposiciones sobre el uso del concepto competente. Este tema ya quizás a muchos no les interese, o a la mayoría de los que estamos acá no les interese, porque lo que estamos analizando es la metodología. Listo. Este capítulo lo llamé Conclusiones y proposiciones, que las estoy sacando luego de que hice un tratamiento metódico a todos los tres objetivos de investigación. Hice un tratamiento metódico donde hice un trenzado analítico, escritural, iba dando respuesta hacia un párrafo, luego hacia el otro párrafo, más pensando en la teoría, hice otro párrafo explicando cosas desde mi punto de vista y así paulatinamente. Este capítulo, mire cómo lo hice. Conclusiones y proposiciones. Mire cómo lo hice. Arranqué y coloqué 13 problemas detectados con sus respectivas propuestas de solución. Y entonces empieza el problema, se enuncia el problema. Acá, se enuncia el problema. Luego de enunciar el problema, yo coloqué respuestas. Respuesta 1, respuesta 2. Bueno, terminé el primer problema, segundo problema detectado. ¿Y todo esto dónde lo estoy sacando? Son las conclusiones que me permitieron sacar los objetivos específicos que traté o que hice el tratamiento en la parte de arriba en el anterior capítulo de investigación. Luego que hice estos problemas, luego que hice el planteamiento de estos problemas y sus respectivas propuestas, me pasé a las proposiciones
O sea que una investigación puede arrojar también proposiciones o propuestas de solución. Y estas propuestas de solución lo plantea así, 33 preguntas propositivas. Y entonces las 33 preguntas propositivas empezaron a escribirse acá.